El Alzheimer es una enfermedad que se produce debido a la reducción de la producción cerebral de acetilcolina, un neurotransmisor, es decir, una sustancia que transmite información de una neurona a otra neurona consecutiva, lo que provoca un deterioro en el rendimiento del sistema cerebral. Los expertos aseguran que mantener una dieta equilibrada baja en grasas protege frente al deterioro cognitivo. Además, la vitamina E ejerce un efecto protector, y esta la encuentras en hojas verdes como brócoli o espinacas, cereales como soya y germen de trigo, además de aceites vegetales, en la yema del huevo e incluso en la levadura de cerveza. Son las 12:05. Educambiando, un concepto integral para el apoyo educativo. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, los escuchamos una vez más en esta emisión de Educambiando. Es un placer estar con ustedes, que nos escuchen por Conexión Veracruz. Y bueno, les recordamos que nos pueden escuchar o nos pueden buscar en la página www.conexionveracruz.com.mx, y ahí hay una lupita donde pueden buscar Educambiando y le van a salir todos los programas que hemos hecho hasta ahora. Por si quieren escuchar más de los contenidos anteriores, pues no se los pierdan. Ahí los pueden escuchar de nuevo. Y hoy tenemos un tema muy interesante y también un poco serio, más serio de lo común, ya que vamos a hablar de estrategias para inculcar una cultura de la paz en la educación. Así es, Abigail, ¿cómo estamos este día? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí en una emisión más. Y pues le damos la bienvenida a todos nuestros radioescuchas. Y en este bello estado de Veracruz saludamos a La Voz de la Huasteca en el Álamo, el 90.7 FM. La Voz del Totonacapan en Papantla en el 90.3 FM. Viva la Cuenca en Tlacotalpan 93.7 FM. Y les recordamos que cualquier duda o comentario nos pueden llamar a cabina al 228-237-0000, vía Facebook, a nuestro Facebook Educambiando México, vía inbox, pueden mandarnos algún mensaje, estamos en línea, o vía WhatsApp al 2281-43-7010. Y bueno, hoy estamos muy contentos de poder tomar un tema muy interesante y que en la actualidad se ha dado mucho auge en este tema. Pues, aparte de muy interesante, de vital importancia hablar de estos temas, ya que la cultura de la paz no es un método, no es un sistema, como lo decimos, una cultura como la cultura que nosotros nos hemos formado como mexicanos, se ha ido pues gestando durante décadas, siglos, años, de acciones, de hábitos, de valores, así es como se hacen las culturas. Sí. Y en este momento, en un punto que tiene que ver con la educación, pero también con la situación social, es de que la violencia ya no es un tema ajeno a nadie. Hay violencia intrafamiliar, violencia de pareja, violencia de género, violencia en la escuela, hay violencia de todo tipo en todas partes. Y esto no es algo que se pueda simplemente evitar poniendo leyes en contra de la violencia o poniendo castigos más fuertes en contra de la violencia. Lo importante es generar una cultura que empiece pues en nosotros mismos, en casa, en la escuela, y que se expanda en todas partes, porque si esta cultura de la de la paz no se gesta, pues la violencia siempre va a estar ahí. Pero bueno, ¿a qué nos referimos con esto de la cultura de la paz? Bueno, si somos un poco más concisos, podría decirse que es una definición como un conjunto de valores, comportamientos y actitudes que en este caso rechazan la violencia o atacan o van directamente a la raíz de los puntos más violentos de nuestra cultura. Es como prevenir los conflictos, ¿no? Empezar a hacernos una conciencia de prevención de conflictos. Y pues bueno, educar para la paz, ¿qué significa? Pues educar para la paz es precisamente eso, enseñar y aprender a resolver conflictos, ¿no? Muchas veces nuestras alternativas para resolver conflictos pues son la violencia y la imposición. Si estamos dialogando con alguien y no nos gusta su punto de vista y nosotros tenemos otra perspectiva, pues de una manera violenta a lo mejor queremos imponer lo que nosotros creemos o lo que nosotros decimos. Imagínate si ya tenemos la autoridad, que yo soy el jefe, sí. No me importa que tengas una mejor idea, yo digo esto.
Y entonces eso genera violencia hasta cierto punto. Bueno, no hasta cierto punto, genera violencia porque se empieza un círculo de frustración, de desigualdad, porque suceden muchas cosas cuando no se toman en cuenta a las demás personas ni los sentimientos propios. Y ya esto estamos hablando de un problema, o más que un problema, una situación cultural. Porque Sí. nunca se nos inculcó, yo no recuerdo haber tenido en la escuela, por lo menos, no sé, educación emocional o algo, cómo poder resolver problemas. Como que no es No, como... precisamente ahorita creo que ya el problema nos rebasó. Esto, Sí. como lo mencionábamos, pues todo genera siempre violencia, tenemos violencia de todo tipo, Pues gritar es violencia, violencia, ¿no? Alzar sí. la voz. desde violencia física, violencia verbal. Entonces, no tuvimos la precaución de enseñar desde las generaciones, pues de los pequeños, esta cultura por la paz, este educar por la paz, y enseñarles a resolver conflictos, enseñarles a dialogar, enseñarles a que hay otras maneras de llegar a un acuerdo sin tener que usar la violencia y sin tener que imponer tu punto de vista o lo que tú quieres manifestar. Entonces creo que ahorita hay mucho movimiento sobre esta cultura de la paz, pero sobre todo referida a la educación desde la educación inicial, pues desde los más pequeñitos. Y en este programa pues vamos a hablar un poco acerca de cómo podemos implementar estrategias para que desde nuestros más pequeños, desde nuestros niños en edad escolar, aprendan precisamente estas herramientas. Pues es que si lo piensas bien, un niño hasta que es mayor de edad pasa una gran cantidad de tiempo en la escuela. Pues la mayor parte de su vida. La mayor parte de su vida pasa en la escuela o haciendo actividades relacionadas con ella, ¿no? Llegas a tu casa y no te desafanas, tienes que hacer la tarea. No, ni siquiera tienes tiempo 100% libre. Esto lo digo porque es muy importante destacar que la violencia no es algo que sucede así nada más. Es algo que se va generando. Cuando existe una actitud violenta es porque ya se derramó un vaso, ¿no? Ya hubo una gota. Sí. Ya hubo cierto sentimiento, cierta frustración y se hizo un círculo inadecuado, un círculo violento de caos agresivo. Estamos diciendo esto porque los niños están absorbiendo demasiada violencia, además de los problemas que puede haber en casa, lo que ven, lo que escuchan en radio, televisión, programas, internet, caricaturas, películas, etcétera. Aunque sean programas para niños. Aunque sean programas para niños, yo veía Dragon Ball Z que era para niños y todos se morían muchas veces y resucitaban una y otra vez, pero en la vida real no sucede y en la vida real sí juegan a golpearse los niños, a generar violencia. Existe ya en la escuela el bullying, que es lo más común. Y bueno, ya que se le puso nombre, porque el bullying ha existido, siempre sí. Ha habido violencia en la escuela, desde los maestros a los mismos compañeros. Sí. Y esto, decimos, bueno, serán las personas que van ahí, serán el tipo de maestros, el tipo de niños, el tipo de escuela, o por qué es muy común que en muchos lugares, en diferentes escuelas, con diferentes maestros y directores y alumnos, pasa la violencia. ¿Cuál es el factor común en todas las escuelas que hace que se repita este bucle de violencia una y otra vez? Pues yo creo que empieza desde que no fuimos educados nadie para eso, ¿no? Entonces, desde un guía, cuando tú eres un guía, estás frente de un grupo, llámese escuela, llámese centro de aprendizaje, llámese centro de talleres, en donde tú estás al frente, y si tú no tuviste también esa cultura, pues tampoco sabes cómo resolver los conflictos. Entonces no sabes cómo vas a enseñar a esos niños a que tengan estas habilidades si en ti no fueron desarrolladas, ¿no? Claro, entonces, sí, desde ahí partimos en que los docentes o las personas que estamos al frente trabajando con niños no fuimos educadas para esa cultura. Pues tan solo piénsalo, ¿cuántos problemas no hay entre maestros? Sí. Y luego entre maestros y papás. Y luego entre papás y directores y maestros, y todos se pelean contra todos. Sí. Y niños. Obviamente los niños están viendo eso, porque en la escuela no solo ven lo que el maestro les dice, aprenden cómo se relaciona el maestro con el papá, el maestro con el director, los maestros entre maestros. Y si ven que los adultos no son capaces de solucionar sus problemas, se están haciendo chismes, se están hablando mal de otros. Uy, eso es muy común. Es muy común, y es que eso también es violencia, porque estás agrediendo la persona de alguien. En Facebook le pones un mensaje de, ay, no sé qué, o en la junta ridiculizas a alguien, lo atacas, pues eso es violencia. Y como nosotros no fuimos educados,
tenemos que hacer nuestra propia educación, o sea, tenemos que hacer un proceso personal importante para no repetir estos ciclos de violencia, porque los niños ven que los adultos no se ponen de acuerdo, pues ¿cómo les vamos a pedir a ellos que se pongan de acuerdo? Exacto, es lo que mencionábamos, el ejemplo. Siempre el niño si observa que entre la misma comunidad de la escuela, entre maestros, entonces hay problemas, pues imagínate cómo va él a poder resolver algo que está viviendo día con día y que está viendo que no se llegan a poner de acuerdo, ¿no? Pues sí, es que esto es muy, muy repetitivo y todos podemos recordar la escuela en el sentido de que cuando hay un problema, rara vez se arregla entre los que tienen el conflicto. Normalmente entra una autoridad superior, un maestro, un director, un rector, un jefe de clase que dice, no, a ver, tú reporta y tú no sé qué. Y tú te vas a tu casa. Tú te vas a tu casa y tú tienes un punto menos en conducta. Eso no es arreglar el conflicto, eso es, al contrario, eso es lo más grande, porque los dos, cuando hay un problema entre dos, una pelea, por ejemplo, una riña, se acaba la riña porque llega una autoridad superior, los regañan a los dos, llaman a los papás, se hace un alboroto, pero los niños nunca tuvieron... No arreglan el conflicto. Nunca tuvieron la oportunidad de arreglar el conflicto pues de hombre a hombre, ¿no? Como quien dice, de dialogarlo. Siempre hubo otras autoridades y tienen su castigo y los reintegran. Sí, más bien hay una sanción. Hay una sanción por el hecho. Y entonces, bueno, como decimos, tú te vas con reporte, tú mandamos llamar a tu papá y entonces se habla con los papás, pero entre ellos no resuelven el conflicto, ¿no? Y eso, ese conflicto existe. Se sigue generando y puede ser que exista una ocasión nueva en que pueda volver a suceder, porque ya hay una fricción que nunca se arregló, que nunca se dialogó. Pues sí, es cuando empiezas a molestar a uno, que le agarra saña, la avientas bolitas. Y el otro se quiere vengar. Se hacen grupitos y se empiezan círculos sin fin que desemboca un montón de desbarajustes que generan violencia. Pero, ¿esto cómo sucede? Bueno, ya hablamos de que de entrada no tenemos la cultura, muy pocos, ¿no? Esta cultura ya urge empezar a inculcarla en las escuelas de inicio, pero también... Sobre todo en las escuelas. Sobre todo en las escuelas, pues porque ahí es donde están concentrados los niños que se están moldeando para el futuro. Ahí de entrada en las escuelas. Y bueno, si en las escuelas va a haber esta cultura, obviamente la escuela debe tener la cultura de la paz, el personal que trabaja ahí, el perfil de las personas, el director debe ser, o quien lleve la educación, la institución, debe ser una persona capaz de resolver problemas sin conflicto. Si es de esos directores que se la pasan peleándose con todos, pues obviamente la escuela va a ser una escuela violenta. Sí, fíjate que se da mucho la parte de que, bueno, se capacita mucho al personal en cuanto a estrategias metodológicas, herramientas para una clase, temas nuevos, todo esto, pero se deja mucho de lado la parte del desarrollo humano, ¿no? La mayoría de las escuelas, hay escuelas que, bueno, están buscando como esas alternativas porque ya se están haciendo conscientes de esta problemática, pero la mayoría no. Entonces, capacitamos a los maestros o nos capacitan para este tipo de estrategias, pero esta parte se va quedando rezagada y entonces los problemas siguen y siguen y a veces rebasan a la institución, ¿no? Como o problemas muy graves de violencia. Entonces, tú que has sido, o sea, sin quemar en ninguna institución, dentro de tu experiencia, que nos puedes contar más adelante, ¿cuál sería lo que podrías decir que el principal motivo de violencia entre los profesores y directores? Bueno, en la mayoría de las escuelas donde he trabajado siempre es como el no estar de acuerdo en algunas cosas, digamos, imposición del director, que no puedes estar opinando mucho acerca de cómo quieres o sugerir. Algunos directores son, bueno, así es esto, o coordinadores así esto, así se hace y se acabó, ¿no? Entonces se empieza a generar ese, no me toman en cuenta, no puedo opinar. La relación entre maestros, pues bueno, y sobre todo entre mujeres, es un poco complicada. Bueno. De por sí las mujeres somos un poco complicadas. Y luego maestras. Entonces se llega, fíjate que el otro día fui a dar un taller a una escuela de una terapia de bienestar emocional y fue muy padre ver cómo las mismas maestras comentaban esto, es que, bueno, siempre nos reunimos
cierta cantidad de días para tener estas capacitaciones, pero pocas veces tenemos el tiempo de darnos estos espacios de convivir con las compañeras y decirle las cosas que pensamos de ellas, las cualidades que tiene, darle las gracias porque nos han ayudado. Entonces se forman desde ahí otros círculos, exacto, el vínculo del personal pues se refuerza, se hace más fuerte. Qué interesante. Y generalmente eso pues no se hace, ¿no? Entonces empezar desde los maestros. Si ya no tuvimos esa cultura, ya no fuimos formados así, pues podemos empezar. O sea, nunca es tarde para hacer un cambio y para que ellos mismos sepan cómo resolver esos conflictos y no se hagan tan graves. Pues definitivamente nunca es tarde para un cambio y regresamos de este corte en el programa Educambiando. No le cambies, en un momento volvemos a Educambiando. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 12:20. El nuevo Tribunal Electoral de Veracruz es un órgano autónomo que garantiza la libertad del voto. Sus resoluciones se emiten bajo los principios de transparencia, independencia, legalidad, imparcialidad y probidad. Así, fortalecemos juntos la democracia y los derechos político-electorales de los ciudadanos en nuestro estado. Nuevo Tribunal Electoral de Veracruz. Protegemos tu voto. Facebook lanzó en México el Centro para la Prevención del Bullying, una plataforma que ofrece herramientas para ayudar a jóvenes, padres y educadores a evitar y combatir el acoso. Diseñado por Facebook con el apoyo del Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale y la experiencia de la Red por los Derechos de la Infancia en México, el Centro para la Prevención del Bullying ofrece información y recursos para resolver conflictos, así como sugerencias sobre cómo manejar situaciones de acoso. Durante el lanzamiento de la plataforma, Jorge Ruiz, director de Facebook México, dijo que 59 millones de mexicanos ya utilizan esta red social. Nuestro país es el primero de Latinoamérica en que se ha habilitado este portal contra el acoso, de acuerdo con el director de políticas públicas de Facebook, Martin Weserman. Conexión Veracruz, todas las voces. Sintonízanos en www.conexionveracruz.com.mx. Búscanos en Twitter como @radioconexiónb y en Facebook como Conexión Veracruz Radio. ¿Sabías que los gatos pisan repetidamente una zona o a su dueño para marcar su territorio? Como los felinos sudan a través de sus patas, lo frotan como mecanismo de marcado, parecido cuando los perros se te hacen pipí encima, pero mucho más agradable. Conexión Veracruz. Todas las voces. Soy Antonio Luna, presidente del Partido Cardenista, partido creado por los contingentes que integran la Revolución por Vida Digna, diabéticos, discapacitados, madres solteras, desempleados, pensionados y jubilados, maestros, trabajadores del campo y la ciudad. Ya somos muchos, pero faltas tú. Dispersos no seremos escuchados. Únete y conquistemos vida digna para todos. Y recuerda, la pobreza no es mala suerte, nos la han impuesto. Partido Cardenista, únete. Son las 12:23. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Educambiando, educación útil para la vida. Muy bien, ya estamos de regreso en nuestro programa Educambiando y para los que nos acaban de sintonizar, les recordamos que nuestro programa del día de hoy es Estrategias para una cultura de la paz en la educación. Les recordamos que cualquier duda, cualquier comentario pueden llamarnos en cabina al 237-0000 con la de Jalapa y Jeremy a través también de Facebook. Claro, de Facebook en Educambiando México, cualquier mensaje que nos quiere mandar, duda, sugerencia, pues aquí lo checamos. Y bueno, nos quedamos hablando de pues esto de la cultura de la paz y la implementación en la escuela, en la educación. Estábamos hablando de lo importante que es empezar a observar un momento, detenernos
en el curso de nuestra vida cotidiana y más en el proceso de la educación y revisar qué es lo que está fallando en nuestra cultura, que está generando tanta violencia en todas partes, en la casa, en la escuela, en los amigos, en todos lados hay violencia. Y bueno, estábamos hablando de que se están generando unos patrones de violencia desde la escuela, desde que vamos a primero de primaria, sexto, secundaria, universidad. Hay los mismos ciclos y ciclos que se repiten acerca de violencia. ¿Y cómo suceden estos ciclos? Por ejemplo, nuestra educación actual está basada en la competencia. La competencia, el pensar en ser competitivo es diferente a ver a todos los demás como competidores. Tu competencia. Como tu competencia. Es una gran diferencia. Pero en la escuela se mezcla esto tanto que más que volverte competitivo, ves a los demás como tus enemigos porque estás compitiendo por un futuro, por un sueldo, por un trabajo, por la atención, por muchas cosas. Por una medalla, por un primer lugar, por una calificación. Por una calificación. Entonces siempre estás compitiendo por el primer lugar, o el segundo o el tercero, los que tienen 9.5, 9.8. Y se trata de incentivar o de sacar lo mejor de todos, haciendo que desconfíen, ¿no? Porque de cierta forma sin inculca la desconfianza en los demás, porque como cada uno es solo, nada solo y tienes que llegar primero solo, pues todos los demás son tu competencia y ese pensamiento empieza a generar violencia porque no hay confianza, no hay colaboración, no hay trabajo en equipo, todo es muy introspectivo. Y también genera mucha frustración. Mira, a mí me tocó ver a muchos niños muy competitivos en uno de los colegios que trabajé y era una situación tan difícil cuando ese niño o esa niña que estaba acostumbrado siempre a ganar o sacar las mejores calificaciones, por alguna razón cometía un error. Y no la frustración de esa niña o ese niño era llorar, era decir que ahora que había decepcionado a todos, que ella no era buena, que ella no era inteligente. O sea, esa frustración que genera el no saber enseñar a los niños que si participó en alguna competencia y en ese momento no fue elegido como el primer lugar, saber que hay otros niños que todos tienen las mismas cualidades, pero que en ese momento a lo mejor otro niño estaba más preparado, simplemente. Y no quiere decir que tú no lo vayas a llegar a desarrollar, pero siempre estamos como marcando, no, si no es el primer lugar o si no sacas 10, ya. Sí, ya no eres bueno. Apto. Entonces desde ahí estamos generando esa mala competencia. Sí. Porque la competencia tendría que ser con nosotros mismos, el saber llegar a nuestros objetivos, nuestras metas, pero no lo hacemos así, estamos compitiendo con los demás, entonces estamos haciendo una separación. Sí, que genera, y es que es hasta absurdo si lo piensas bien. Para hacer cualquier cosa en la vida necesitas de colaboradores, o sea, eso es un hecho, es muy difícil llegar a la cima solo, hasta los artistas que son solos necesitan de un agente de ventas, sí. Necesitan de alguien un representante, un abogado, un licenciado, todos necesitamos trabajar en equipo siempre, y si en la escuela siempre o casi siempre todo es competencia, falta de trabajo en equipo, pues ¿qué va a pasar en el futuro? Que no sepas trabajar en equipo ni llegar a acuerdos. Sí, y aparte mucho de lo que se vive de esta violencia en las escuelas, pues es parte de lo que el niño vive en casa, ¿no? Claro. Toda esta violencia también se viene reflejada de cómo vive con sus papás, cuál es la relación que hay papá y mamá, si hay violencia. Muchas veces, fíjate, cuando el papá tiende a ser como un poco machista y relegar a la mamá y tú no sabes, tú no hablas y tú no opinas, el niño lo manifiesta en la escuela, como a las niñas. Es que es mujer y no sirve. Es que ella no opina. Desde chiquitos, o sea, he escuchado a niños desde primer año decir eso. Entonces, no quiero jugar con ella porque las mujeres son sí, así. Las mujeres no sirven para eso, no son fuertes. Entonces, muchas de esas ideas y de esos problemas se manifiestan porque en la casa les hemos dado ese valor, le hemos inculcado en los niños. Esa cultura, y los niños vienen a la escuela y entonces ahí, pues, con todo lo demás, imagínate todo violencia. Lo que se genera. Y de ahí, otro factor que genera violencia en la escuela, yo siento que es la autoridad centralizada. ¿Qué es esto de la autoridad centralizada? De que siempre hay una cabeza, guía, líder, que es lo que determina lo que es y ya. No hay consensos, no hay votaciones, no hay nada. Porque también alguien arriba de él, que por ejemplo, si el maestro es, en este caso en el aula, la autoridad, para él su autoridad es el director, ¿no? Sí, hay jerarquías. Hay jerarquías y
Y el hecho de que no haya diálogo desde arriba hasta abajo genera mucha frustración. Y quiero comentar, por ejemplo, un ejemplo que pasó en el centro de Educambiando. Un niño, pues yo le dejé encargado que cuidara que los niños no se salían de un parque, porque fuimos a un parque. Y entonces, pues sin buscarlo, pero sí le di cierta autoridad o cierto poder. Que ese niño, pues lo usó de una forma que causó todo un problema en los demás, porque rompió la dinámica de juego. Antes de que yo lo nombrara encargado y que él fuera la autoridad centralizada, todos estaban jugando, se estaban subiendo a un árbol, todo tranquilo. Pero una vez que le volví él la autoridad, él se sintió con la libertad de decirle a todos qué hacer y qué no hacer. Y entonces él vio que era peligroso que muchos niños estuvieran en un árbol y dijo, no, ahora yo voy a decir quién sube y quién no sube y cuánto tiempo, para que no vaya a haber un accidente. Y entonces los niños estaban frustrados, o sea, ya rompió todo el juego natural porque ya había una autoridad que estaba... Se apropió del árbol. Se apropió del juego y decir, bueno, ahora me voy a subir en el árbol y les voy a dar tiempo de que tú estés y cuando pasen 2 minutos te bajas y el que sigue. Y los demás niños, oye, pero si tú te bajaras, todos podríamos estar ahí arriba también, ¿no? Pero él dice, no, es que yo tengo que checar. Entonces, la autoridad centralizada lo estamos viendo en el ejemplo de un niño que se le da el poder, que ve cómo los demás utilizan la autoridad centralizada y él piensa, pues yo voy a dar órdenes y voy a determinar, y como yo soy la autoridad porque se me dijo que yo soy la autoridad, los demás me tienen que obedecer. Eso genera violencia porque empieza a haber manipulación de una persona a otro, se empieza a ver frustración, discordia y sobre todo que no hay consenso, que no se le preguntan a los que van a hacer la orden si lo quieren hacer, o sea, simplemente así es y ya. Eso creo que también genera violencia. No sé si quieres agregar algo de esto pues o vamos al otro punto. Es que solamente es esa parte que no estamos acostumbrados a dialogar. Y entonces es como, bueno, yo impongo mi punto de vista y pues ya los demás se amuelan, ¿no? Es lo que yo diga y es esa parte la que tenemos que trabajar desde muy pequeños. Sí, y desde hoy, desde este momento. También otra gran problemática en la escuela es de que hay una evasión de los problemas, es lo que estábamos platicando. Cuando hay un conflicto entre 2 o 3 niños o más, no existe una herramienta con la cual ellos puedan pues sacar eso, arreglar el problema. Al contrario, se les da la disciplina, así de incurrieron con tal ley académica, reporte, expulsión o lo que corresponda. Pero no hay una forma en la que ellos, los que tuvieron el problema, puedan arreglarlo. Y eso también genera violencia. No porque la escuela esté propiciando actos de violencia, sino porque cuando hay actos de violencia, reaccionan con más violencia, que es afuera y tú expulsado y tú muy mal, ¿no? Una consecuencia, pero no hay una manera de arreglar el problema desde dentro, desde donde se originó con los actores del problema, ¿no? Exacto. Con los niños que fueron los que no están llegando a un acuerdo y por alguna razón están teniendo un conflicto, y en vez de sentarse a dialogar y ver qué es lo que está pasando y que ellos dialoguen, sobre todo enseñarlos a ellos el respeto y todo esto, pues es como ya se separaron y hay consecuencias para los dos, pero no se llegó a ningún acuerdo, sí, que era lo que ahí no se acaba el mencionábamos. problema. Y bueno, para terminar con los puntos de lo que hemos observado nosotros a lo largo de nuestra experiencia en las escuelas que generan violencia, uno muy importante es que dentro de la temática o la organización escolar no hay un espacio donde los chicos puedan desahogar sus emociones. No hay un lugar, no hay un ambiente de confianza en lo que cualquier niño, si se siente frustrado, triste, incapaz, penoso o algo, que lo pueda dialogar, que lo pueda externar y que los demás puedan escucharlo, porque el trabajo emocional es muy importante para que no se derrame un vaso, para que no haya una gota. Sí, es como una olla express, ¿no? El niño viene con muchas situaciones de casa, con cualquier motivo para un niño puede ser una situación de tristeza, desde que se le muera un perro, desde que se le muera la mascota, y entonces al llegar a la escuela no hay una actividad en que el niño pueda sacar ese sentimiento, sino lo sigue guardando. Si hay una situación de conflicto en su casa, pues viene con ese enojo y es como un cúmulo de emociones que se van juntando como en una olla express y de repente explota, ¿no? Yo recuerdo vivir una experiencia con unos chicos en una primaria, eran chiquitos de primer grado, pero era súper curioso porque eran 9 y todos tenían alguna situación, todos. Entonces, especialmente
algún caso de aprendizaje, TDAH, Asperger, autismo, había una situación en cada uno. Entonces, la violencia, el ambiente que se generaba en esa aula era muy violento, pero era desde... voy a matar a tu papá y tú te vas a morir, y entonces el otro le contestaba, o sea, yo cuando llegué dije, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo ha podido transcurrir todo este tiempo con que estos niños sigan así? Porque ya iban en un nivel muy alto. Porque a ti te llamaron de emergencia. ¿Okay? Yo fui a cubrir a una maestra y entonces el ciclo pues ya llevaba como 8 meses, ¿no? O sea, llevaban 8 meses sí. Así. Y el nivel de energía violenta que ahí se vivía era muy alto, entonces sí se tuvo que, mi parte en ese momento fue, bueno, sí, lo académico es muy importante, pero no podemos avanzar si esto no se resuelve, porque era día con día, no podíamos hacer nada porque ya se estaban peleando, ¿no? Y ya se estaban agrediendo, no solamente verbalmente, a veces físicamente, ¿no? Y todos contra todos, y aparte que solo eran niños, solo había una niña, solo había una niña chiquita, una niña de 7 años, eran de primero. Y entonces, pues, más, imagínate, la energía masculina en esa aula, pues, era muy fuerte. Entonces, para mí era imposible seguir con un programa académico si esta situación no se resolvía, porque era un campo de batalla. Todo el tiempo, todos contra todos. Y se tuvo que implementar ciertas actividades, ciertas estrategias para poder, pues, limitar todas estas actitudes que se estaban presentando. Ahora le acabas de tocar pues el punto más importante de a lo que va todo esto. Estrategias. ¿Cómo le hacemos para que dentro del aula, cuando existe pues un caso como el que a ti te tocó, y que seguro que a muchos les ha de tocar, que en el aula hay un compañerito, un grupo o en general un ambiente violento, en el que no hay paz, no hay armonía, hay muchos conflictos entre todos? ¿Cómo empieza uno como maestro o como guía o como institución a implementar acciones que sin reestructurar todo el plan o el programa se puedan pues hacer? Mira, estaría genial si desde cada director empezara a tomar las cartas en el asunto con su personal, ¿no? Como de darles de entrada desde ahí, poderles proveer de un espacio en donde se puedan hablar de los problemas. Ya deja de que si no están sacando el primer lugar en tal o cual examen, basarnos solamente en la parte del desarrollo humano. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy molesto? Comentábamos el otro día en ese taller que te comento, que fui a impartir, en que las maestras decían, es que a veces piensas que la fulanita viene enojada, o sea, la ves enojada y dices, ay, ya le hice algo, y se empieza a hacer un problema, una maraña ahí, cuando la pobre maestra a lo mejor venía con una situación de casa y estaba triste por algo y se toma personal, ¿no? Entonces esas cuestiones se van ahí como acumulando, se hacen malos entendidos y se genera un ambiente desagradable. Entonces, si cada cabeza de la escuela, cada directivo, se preocupara por proveer a los maestros de esas herramientas, yo no digo que todos los días, pero a lo mejor una vez al mes, que pudieran tener una sesión, aparte de todo lo académico, charlar, dialogar, llegar a acuerdos. Darse abrazos. Exacto, el que ellas se sientan contentas, se sientan o contentos, agradable de estar ahí en una situación, un ambiente pues cálido. Desde ahí empezaría a cambiar toda la dinámica de la escuela, porque estás empezando desde la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, esas mismas no tienen que ser actividades, no tienes que quebrarte mucho la cabeza, son actividades muy sencillas. Por ejemplo, el con los niños. Una parte que ayuda mucho a educar para la paz es el proporcionar situaciones que le provean o le favorezcan al niño la autoestima. Nosotros en el centro hacemos un ejercicio en donde todas las mañanas tenemos nuestras asambleas y entonces empezamos a mencionar a los niños una cualidad que ellos tengan, ¿no? Vamos mencionando, bueno, fulanito, tú, me agrada mucho que estés aquí, quiero darte las gracias, yo he visto que tú participas muy bien, y empiezas a levantar la autoestima del niño. Es increíble, hasta la postura. ¿Cómo cambia? ¿Cómo se van ellos hasta empoderando cuando tú estás reforzando esa cualidad del niño? Sí, eso me consta. En las asambleas que hacemos ahí, al inicio, no empezamos ninguna actividad hasta que los niños no entren en este ambiente de colaboración. Entonces,
cuando se empiezan a decir entre ellos cosas como, pues te deseo suerte, o tú me caes muy bien, me encanta lo que haces, se escriben una carta. Y al principio es como un poco, no están acostumbrados, ¿no? Sí. Se les cuesta un poco decir, pero después, si lo vas haciendo diariamente, ya ellos mismos, yo quiero decir esto en 2 palabras, en 3 palabras, van enriqueciendo esta asamblea con comentarios positivos para sus demás compañeros. Pero bueno, vamos a seguir ahora sí ya trabajando de lleno a lo que son las herramientas para cómo podemos como docentes generar un ambiente positivo en el aula y comenzar con esta cultura de la paz. Volvemos Educambiando en un corte. No le cambies, en un momento volvemos a Educambiando. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 12:40. Habla Héctor Yunes Landa. Para mí un empleo no es una cifra, es una familia y es su forma de vivir. Y el empleo se genera de lo que somos y de lo que tenemos, de la industria, del campo, del turismo. La meta, 91,000 nuevos empleos durante el primer año de mi gobierno. Habrá el primer empleo para los jóvenes y dinero para las mujeres que quieren poner un negocio. Veracruz tendrá una nueva vida. Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Partido Nueva Alianza, AVE, Partido Político Estatal, Partido Cardenista, candidato de la Coalición para Mejorar Veracruz, Partido Revolucionario Institucional. Conexión Veracruz, todas las voces. Sintonízanos en www.conexionveracruz.com.mx. Búscanos en Twitter como @radioconexiónb y en Facebook como Conexión Veracruz Radio. Torito veracruzano. Oriundos del Sotavento, zona que va del puerto hasta el sur de Alvarado, Veracruz. Los toritos son una bebida hecha con alcohol de caña saborizado con frutas naturales. Su nombre contiene parte de la historia de la región y se remota a la época en que los trabajadores que cortaban la caña de azúcar pasaban arduas jornadas de trabajo. Para aguantar, hacían preparados de frutas a las cuales agregaban alcohol y con las cuales se sentían fuertes como toros. Hoy en día, el torito se ha pulido en su preparación y es muy popular en todo Veracruz. Lo hay de todo tipo de sabores, desde frutas exóticas como la guanábana, jobo, nanche, coco, hasta de café, cacahuate o nuez. A pesar de la dulzura de su sabor, no debes fiarte. Detrás de esta explosión de sabor y frescura, existen varios grados de alcohol de caña. Probar un torito remite a los paisajes del río Papaloapan, a un paseo por las calles provincianas de Tlacotalpan, pueblo mágico y sede del son jarocho, o a una caminata nocturna por el malecón del puerto de Veracruz. A pesar de tener el sabor de la provincia mexicana, esta bebida se promociona actualmente en países como Francia, El Salvador, Panamá y España, en donde han tenido gran demanda. Conexión Veracruz. Todas las voces. Los veracruzanos queremos vivir seguros. Vamos a rescatar Veracruz de las garras de la delincuencia, en coordinación con el Ejército, la Marina, la Policía Federal, pero también con una policía estatal limpia y con nuevas tecnologías, con satélites, drones, cámaras, para que los delincuentes sepan que los vemos todo el tiempo, que todo el día estamos vigilándolos, y para que las familias puedan vivir tranquilas, para que puedan salir. Ese es el Veracruz que queremos. Hagámoslo ya, ya, ya. Yunes Gobernador, candidato de coalición. Son las 12:42. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Educambiando, educación útil para la vida. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes y ya estamos de regreso en nuestro programa de Educambiando. Y bueno, ya estamos a la mitad del programa, más bien ya en la parte final de las estrategias para inculcar culturas de la paz en la educación. Y bueno, ya hablamos de lo que genera violencia en nuestra cultura y en la escuela. Y ahora estamos hablando de qué, bueno, sí, ya sabemos que hay violencia, ¿cómo le vamos a hacer ahora para somos implementar? Conscientes de la problemática. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que estamos proponiendo? ¿Qué proponemos? Hablábamos primero, Jeremy, de las asambleas, ¿no? ¿Qué son las asambleas? Bueno, las asambleas se pueden iniciar en la mañana, cuando vamos llegando al
nuestro centro cuando estamos iniciando nuestra clase. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues pueden ser de asambleas de media hora, 20 minutos, 10 minutos, el tiempo en que tú decidas tomarle, y es generar como ese ambiente de bienvenida hacia los niños. No importa si son 2 niños, 3 niños, 5 niños, 20 niños, un grupo numeroso lo puede hacer. No hay problema en la cantidad de niños. ¿Y qué hacen en las asambleas? Por ejemplo, es hacer como este círculo, hacer como todos un círculo, y entonces desde darte los buenos días, claro, que a veces, que no sea el típico de buenos días y todos los niños se levanten, sí, porque llegó la autoridad, ¿no? Sino hacer una igualdad. En el círculo todos se genera esa igualdad entre todos. Ya no estás tú, maestro, fuera y los niños en las bancas, en los pupitres, sino que ya estás generando un círculo en donde todos están conectados. Y desde ahí, bueno, el darle el saludo cordial, y entonces a lo mejor, si no se puede, si son muchos niños que son los que forman el grupo, y no alcanza el tiempo para que todos se digan algo positivo o todos se deseen algo uno por uno, se pueden hacer por equipos, 2 círculos, y entonces entre ellos escogen a un niño, en donde hablábamos de las cualidades antes de irnos al corte, en cómo elevar esa autoestima. Y eso va a generar en el niño un ambiente de confianza. El niño no es que lo tratemos de sentirse superior a nadie, sino el crear en que todos los que estamos en ese círculo tenemos cosas positivas, tenemos actitudes, tenemos habilidades que los demás nos reconocen. Entonces, ¿a quién no le gusta que le reconozcan, no, algo? Claro, entonces, hablábamos de cómo los niños hasta la postura la empiezan a cambiar y su rostro se empieza a cambiar. Es increíble al iniciar la mañana de trabajo el desenvolvimiento que el niño tiene después de estas asambleas. Hay mucha diferencia. Puede ir desde, comentábamos, como desde un saludo, desearles algo agradable, para a todos, no nada más a escoger a alguien, sino pues a todo el equipo, desearle un buen día, que tengamos éxito, que nos llevemos bien, cosas tan sencillas. Desde un abrazo a todos y ya a lo mejor no clases. Dices nada y solamente te das un abrazo, ¿no? Entonces ahí estás generando un ambiente diferente al inicio del aula. Porque sí cambia mucho la dinámica. Algún día no hicimos una asamblea y fue un problemón, porque de entrada los niños no habían hecho este clic, esta integración al inicio. Ajá. Y hubieron actividades de integración y nada más no la armaron. Y cuando hay de inicio, desde que los maestros, los niños, todos nos decimos, pues que tengas un buen día, tú me caes muy bien, en ti veo ciertas cualidades, cambia toda la perspectiva del niño, el día del niño, y empiezan con el pie derecho. Empiezan diferente. Y inclusive, bueno, hay escuelas que sí lo hacen, a lo mejor en la formación, cuando están todos en la media de la formación, pero solamente lo hace el que está en el micrófono, les desea algo, ¿no? Pero los niños solo reciben. Uh-huh. Entonces tienen que dar, también tienen que participar, y eso también es enseñarlos a ellos al diálogo, al que poco a poco hay muchos niños muy penosos y que no les gusta hablar en público y que se cohíben, ¿no? Entonces también estás fortaleciendo otras aptitudes en el niño, como es la autonomía. Claro, y acabas de mencionar algo importante, el diálogo. El diálogo es básico para la resolución de problemas, porque se tiene que evitar en medida de lo posible que la autoridad sea la que dé solución al problema. Tiene que estar en los del problema solucionarlo. La autoridad puede decir, bueno, a ver, acá hay un problema, vamos a juntarlos y vamos a dialogar, pero que no sea la autoridad quien determine qué va a pasar, que sean ellos los que digan, porque así ya se arregla el problema. Sí, los que se hacen conscientes de que, bueno, el problema surgió por ellos, ¿qué alternativas de solución van a encontrar? ¿Cómo le van a hacer para resolver ese problema? Entonces, se tienen que propiciar situaciones que favorezcan la comunicación, ¿no? Y bueno, esas asambleas, pues para eso son también iniciando como el día pues como con el pie derecho, generando este ambiente. Si se tiene un poco más de tiempo y se cuenta con ese tiempo, pues entonces ahí se pueden dialogar situaciones que hayan ocurrido días anteriores, o al finalizar el día de la jornada, si se manifestó alguna situación de algún problema, si entre niños se pelearon, si hubo agresión física, si hubo agresión verbal, bueno, se soluciona en el momento, pero se puede retomar en las asambleas, y que también los que vieron, los que estaban ahí, porque a veces tienen muy buenas ideas los niños que no están inmiscuidos en el problema porque lo ven desde otro punto, y entonces ellos también participan y se llega a un diálogo. Si 2 niños pelearon, lo más importante
sería que sentarlos. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Ahora, entre usted, a lo mejor hasta dejarlos solos. Sí, que se pierdan en Yo clase, voy a salir y ustedes se van a quedar aquí dialogando y van a solucionar su problema. Hemos visto muchas situaciones en que los niños a los 10 minutos, 5 minutos salen, ya lo arreglamos, o sea, entraron con una cara hasta el piso y cuando salen del aula o salen casi donde de estaban, la mano, salen así. casi abrazados y ya son los mejores amigos. Entonces, mientras más fomentemos este tipo de actividades, para los niños va a ser menos difícil ¿cómo se dice? Perdonar a alguien. Claro, ¿no? y es que esto No ya estamos es fomentando el rencor. El rencor, esto es muy importante porque ya ellos de grandes, o no tan grandes, el siguiente día van a darse cuenta de que los problemas no necesitan ser un conflicto que se lleven a casa o que acabe en grandes situaciones sí. que se les salgan de las manos. Que un problema se soluciona cuando pasa, ¿no? Tuve un problema, expresarlo, dialogarlo. Así se empieza a fomentar la cultura de la paz. Y el respeto también. El respeto, empezar el a enseñarlos a respetar el punto de vista de los demás. En esas asambleas cada quien opina, claro. ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer? Y cuando otro no esté de acuerdo, entonces enseñarle a decir, desde tomar la palabra, desde tomar como dinámicas en cómo van a tomar la palabra para que todos participen y no todos hablen al mismo tiempo. Entonces desde ahí estás fomentando una comprensión de los puntos de vista de los demás. Claro, eso es muy importante, que se aprenda a respetar el punto de vista, porque una de las principales cosas que generan violencia es que cuando no estás de acuerdo con alguien, quieres cambiar su opinión a fuerza. Sí. Y dices, no, es que piensa tú, es que estás mal. Esa segregación, esa cultura también genera problemas. Y si vamos recopilando, ya para terminar el programa, lo que puede hacer un maestro, un guía, el primer paso es obviamente empezar con uno mismo, pero empezar con el personal docente. El personal docente es muy importante que estén en paz, que tengan una forma de resolver problemas y en la medida de lo posible que los que están a cargo, o sea, las cabezas de la escuela, pues proporcionen de talleres o seminarios o actividades a los maestros de integración donde ellos hablen de sus problemas. Lo segundo que se hace pues ya es en las aulas. Con los niños. Con los niños. Y fomentar mucho el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, el trabajo comunitario, trabajar por un fin. El que todos se sientan que van a llegar a un punto en un proyecto y en el que todos van a participar y en que la inclusión de todos es muy importante. Sentir a cada uno, que cada uno se sienta parte importante de ese proyecto y que sin esa parte no va a funcionar igual. Claro. Entonces es generar este ambiente de colaboración. O sea, es una combinación de todo, de trabajar en equipo, de tener una forma, dialogar para resolver problemas. El respeto, fomentar el respeto, inculcar de el respeto y utilizar técnicas de reflexión. ¿Cómo me siento hoy? ¿Qué quiero decirles a los demás? Desarrollarles esa parte de esos valores morales, ¿no? Sobre todo con la experiencia en el día a día de lo que va saliendo, ¿no? Ok, pues es que esto es un camino, o sea, inculcar valores de paz es cambiar tu vida y cambiar la vida y de ver los el que mundo se le desde otra perspectiva. Mundo, claro. Ves el mundo desde otra perspectiva en que todo tiene solución, en que llegando a un diálogo se pueden resolver muchos conflictos. Y pues bueno, Abby, si alguien de los que nos está escuchando tiene una duda, un maestro que quiere saber más, un director sí. o dueño, ¿dónde podemos encontrar más ayuda para la Pues cultura mira, de la invitamos paz? a todas las escuelas, si alguien nos está escuchando y alguien dice, pues yo creo que esto a esta escuela le caería de maravilla, poder empezar a implementar, pueden contactarnos, tenemos una sesión de un taller en donde manejamos toda esta parte del desarrollo humano y pueden contactarnos y podemos dialogar y podemos dar una charla en Educambiando México, en Facebook, estamos en Facebook Educamando México, o llamarnos al 186-3394, el teléfono de oficina, al celular 2281-437010. O hasta enviarnos un o correo. hasta el correo que es educamendomexico@gmail.com. Cualquier cosa, cualquier duda pueden comunicarse con nosotros. Claro, y tienen confianza también de si quieren ir alguna vez al centro de Educambiando para algún papá, algún maestro, recibir una capacitación o observar cómo se hace. Simplemente la observación. Cómo ya nosotros hemos encontrado algunos tips o caminos o prácticas
para que la cultura de la paz se esté gestando todo el día, todo el tiempo, ¿no? Que hay actividades. Exacto. Y pues, bueno, ¿sí pues quieres sí, pues agregar ya, algo más? No, pues nada más que estamos a sus órdenes para cualquier duda y que bueno, los esperamos el próximo viernes en una edición más de Educambiando con temas muy interesantes y que estamos abiertos a que nos puedan mandar sus mensajes y proponer algún tema en el que estén interesados y que con mucho gusto lo podamos dialogar en el programa, pues estamos a sus órdenes. Y Muchas pues gracias. Sí, fue Jenny. un placer estar, gracias Abby, fue un placer estar en esta emisión más, gracias a Juan. Muchas gracias. Y pues nos vemos en la próxima emisión de Educambiando México. Hasta el próximo viernes. Útil para la vida. El próximo viernes, bye. Adiós. Un programa integral que te acerca a formas más amenas de educar. Hasta la próxima. Esto fue Educambiando.